4 de octubre de 1967 en Nueva Escocia ocurrió algo inusual. Cientos de personas fueron testigos de un extraño objeto que cayó en las aguas del puerto de Shag Harbour. Este caso, al igual que muchos otros, pertenece a la categoría de fenómenos inexplicables, cuyo origen sigue siendo un misterio para la mayoría. El objeto brillaba con luces intensas y descendía lentamente hacia el agua, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Esa noche, el cielo sobre la provincia canadiense estaba frío y ventoso, pero las estrellas brillaban intensamente, creando un contraste con los inusuales destellos que pronto se conocieron como la Noche de los OVNIs. Uno de los testigos, un niño de 12 años llamado Chris Stiles de Dartmouth, estaba a punto de irse a dormir cuando accidentalmente miró por la ventana. Lo que vio lo impactó para siempre. A lo largo de la línea de la costa fluía una extraña luz anaranjada. Nunca antes había visto algo así, recuerda. El clima ligeramente brumoso dificultaba distinguir los detalles, pero Stiles, agarrando su chaqueta, salió corriendo a la calle para ver todo más de cerca. Se convirtió en uno de los primeros en la orilla y vio una extraña esfera anaranjada que se encontraba a 20 metros de él. Su color era como el de un metal al rojo vivo, describe. El objeto flotaba sobre el agua a una altura de aproximadamente 4 metros, rompiendo el silencio. Me dio miedo, y después de unos minutos me fui de allí. Mientras Stiles buscaba refugio, el extraño objeto continuaba circulando sobre Shag Harbour, dejando impresiones inolvidables en la memoria de los testigos. A los 12 años experimenté por primera vez un miedo indescriptible, dice, subrayando cómo este evento cambió su percepción de la realidad. Una hora más tarde, en un pequeño pueblo pesquero en el sur de la península de Parry, también se notaron extraños destellos. Un pescador de 18 años, Lori Vickens, regresaba a casa con 3 amigos cuando su atención fue atraída por un objeto inusual en el cielo. Nos dirigíamos a Woods Harbour, a través de Shag Harbour, relata. Al pasar la oficina de correos, vimos en el cielo primero un destello, luego otro y otro más. En total fueron 4, de colores amarillo y anaranjado. Vickens trataba de no perder de vista los extraños destellos. El objeto comenzó a descender silenciosamente en un ángulo de 45 grados, añade. Parecía que se movía junto a ellos, pero cuando llegaron a la base de la colina, el objeto desapareció de repente. A varios kilómetros de allí, un joven de 18 años, Norman Smith, regresando de una fiesta con un amigo, también notó un resplandor en el cielo. A primera vista, estaba claro que la luz inusual tenía un origen extraterrestre, comparte. Se detuvieron al costado de la carretera, y Smith salió del coche para ver mejor las luces. Eran 5, y estaban altos en el aire, como 5 lunas naranjas, alineadas en tamaño desde la más pequeña hasta la más grande. Con cada minuto, Smith se sentía cada vez más inquieto. Estaba muy asustado. No sabía qué era, y nunca en mi vida había visto algo así, confiesa. Mientras tanto, Lori Vickens y sus amigos continuaban observando el objeto inusual. Pronto vieron otro destello brillante y escucharon un sonido que se parecía al silbido de una bomba cayendo. Les pareció que el objeto atacaba el puerto, y los amigos corrieron hacia la costa. Durante aproximadamente 1 minuto subimos la colina. Desde allí pudimos distinguir una luz en el agua, relata Vickens. Al llegar a la orilla, vieron una luz que se parecía más a una semiesfera de un tono amarillento. Lo primero que se me ocurrió fue llamar a la policía y reportar que habíamos sido testigos de un accidente aéreo, recuerda. En ese momento estaban seguros de que realmente era un accidente aéreo. Vickens regresó al coche y condujo hasta la cabina telefónica más cercana para informar sobre lo sucedido.
En la noche en que ocurrió el misterioso evento, Lori Beacons llamó a la Real Policía Montada de Canadá, conocida como RCMP. El reloj marcaba 23 horas y 25 minutos cuando el cabo de guardia respondió a su llamada y escuchó la voz agitada de Beacons. Los policías inicialmente supusieron que los que llamaban podían estar bajo la influencia del alcohol, pero Beacons insistió en que no habían bebido nada. El oficial solo preguntó el número de la cabina telefónica desde donde se realizó la llamada. El escepticismo del policía rápidamente se convirtió en cautela cuando, tras la conversación con Beacons, comenzaron a recibir otras llamadas de residentes de localidades cercanas que contaban historias similares. A los policías no les quedó más remedio que creer en lo que estaba ocurriendo. Pronto volvieron a llamar a Beacons para confirmar su ubicación y acordar una reunión. Beacons proporcionó sus coordenadas y añadió que continuaban observando la situación. Para ese momento, Norman Smith ya había advertido a la gente sobre la aparición del objeto misterioso sobre el puerto. Cuando Beacons y sus compañeros llegaron a la casa de su padre, él salió a la calle. Todos juntos miraban los extraños objetos en el cielo. Pronto oyeron los sonidos de los coches de policía. Smith se dirigió tras el coche de policía hacia el estacionamiento en la costa, donde ya se había reunido una multitud de residentes locales. En el lugar había alrededor de 16 personas, incluidos los policías, que miraban un rayo de luz que descendía hacia la superficie del agua. Todos los presentes, tanto los habitantes de la ciudad como los policías, vieron una tenue luz amarillo-naranja a una distancia de aproximadamente 250 metros de la orilla. Alrededor reinaba una oscuridad total, y el único elemento discernible era la luz sobre el agua. Observaron este fenómeno durante unos 10 minutos, subiendo a la cima de una colina para verlo mejor. Todos creían que eran testigos de un accidente aéreo. A las 23:38, uno de los policías llamó a Halifax, al Servicio Central de Rescate, para organizar una operación de búsqueda y rescate. Los policías también se comunicaron con el puesto de la Guardia Costera más cercano, y los guardas de los faros dieron la alarma. Esa noche, uno de los encargados del faro recibió un mensaje sobre la búsqueda de un objeto que había caído en el puerto. Mientras tanto, los policías comenzaron su propia investigación. En las embarcaciones de los pescadores locales se dirigieron al lugar del presunto accidente, y los habitantes del pueblo participaron activamente en la búsqueda. Uno de ellos se acercó a la casa de Beacons, y su esposo, al asomarse por la puerta, vio a un policía. Se les informó que algún objeto había caído al agua en el puerto, y que probablemente era un avión. El policía necesitaba urgentemente su bote, y estaba apurado. Más tarde, al regresar a casa, Beacons se encontró con un pescador local que dijo emocionado que debían ayudar a encontrar a los sobrevivientes del accidente aéreo. Beacons no pudo negarse y junto con el pescador se dirigió al lugar del incidente. Se apresuraron al muelle, se subieron a los botes disponibles y comenzaron a remar lo más rápido posible para salvar a alguien. Para ese momento, ya era alrededor de la medianoche. 2 botes de pesca desaparecieron rápidamente en la oscuridad, mientras que sobre la superficie del agua se deslizaban los rayos de los focos de rescate. Las búsquedas comenzaron, y buscaron meticulosamente los restos en la superficie, pero no encontraron nada. Las personas en los botes estaban en un estado de desánimo, preparándose para ver los restos del avión y cuerpos flotantes, pero en su lugar descubrieron algo sorprendente. Una espuma de jabón naranja que formaba una larga franja en la superficie del agua. No había duda de que la aparición de esta misteriosa espuma estaba relacionada con el objeto que había caído al agua. Norman Smith intentó tomar muestras de esta sustancia para su análisis. Haciendo un círculo, el bote volvió a entrar en la espuma y encontró un pequeño recipiente que cuidadosamente sumergió en el agua,
directamente en la espuma. Cuando levantó el recipiente, descubrió que estaba vacío. No había absolutamente nada en él. Este testigo, un pescador con muchos años de experiencia, señaló que nunca había visto nada parecido. Había pescado en ríos, lagos y en el océano abierto, pero la extraña espuma que desaparecía gradualmente en las oscuras aguas le era desconocida. Lo más sorprendente para él fue la ausencia de cualquier tipo de escombros en el lugar de la catástrofe. Si algo había caído al agua apenas unos minutos antes, se había disuelto por completo. Todos los presentes esperaban encontrar alguna evidencia del naufragio o del accidente aéreo, pero no había nada en el lugar. Absolutamente nada. Permanecieron allí toda la noche, peinando la zona en un radio de varios kilómetros, con la esperanza de encontrar algo, algún tipo de escombro, pero no lograron descubrir nada. El servicio de rescate solicitó los gráficos de movimiento del transporte aéreo en el Centro de Vigilancia del Espacio Aéreo en Moncton, Nuevo Brunswick, y en la bahía norte del lago Ontario. Era necesario verificar si algún avión civil o militar había desaparecido durante ese período de tiempo. Los datos obtenidos confirmaron de manera concluyente que no hubo accidente aéreo y que los aviones no habían desaparecido de los radares. Los rescatistas comprendieron que no se trataba de un accidente aéreo y que estaban buscando algo que no podía ser razonablemente explicado. Muchos comenzaron a darse cuenta de que, tal vez, se trataba de un ovni. Los habitantes de Shag Harbour entendieron que las oscuras aguas costeras habían absorbido en su profundidad un terrible secreto, pero nadie sabía cuál era. Shag Harbour es un pequeño pueblo pesquero en la costa suroeste de Nueva Escocia, tan pequeño que es difícil de encontrar en el mapa. Sin embargo, todo cambió el 4 de octubre de 1967, cuando, según los testimonios de los lugareños, un avión desconocido cayó en las aguas del puerto. A partir de ese momento, los eventos que ocurrían en Shag Harbour comenzaron a ser cubiertos por periódicos de todo el mundo. En cuestión de horas, pescadores locales, oficiales de policía y la Guardia Costera exploraron las aguas del puerto con un único objetivo: encontrar escombros. Ya al día siguiente, muchas personas comenzaron a ser atormentadas por dudas y aterradoras conjeturas. Uno de los testigos comentó: «Creo que todos tenían la sensación esa noche de que nos ocultaban algo». Pronto, la noticia de que no se habían encontrado rastros del naufragio recorrió el mundo. Las autoridades oficiales no ofrecieron ningún comentario, lo que instantáneamente provocó diversos rumores. Se decía que un ovni había caído al agua, pero nadie sabía con certeza qué era eso y cómo se veía. La gente estaba muy asustada y quería saber qué les esperaba por delante. ¿Era posible que ocurrieran incidentes similares? ¿Caería algo más sobre sus hogares? ¿Y qué estaba sucediendo en realidad? Al final, el Centro de Servicio de Rescate desmintió la información sobre la caída de un avión. En la mañana del 5 de octubre a las 10:20, el Centro de Servicio de Rescate envió un telegrama con el sello de urgente a la Dirección General de las Fuerzas Canadienses en Ottawa. El telegrama contenía los testimonios de testigos y oficiales de policía. El fenómeno en Shag Harbour fue denominado objeto oscuro, pero lo más importante fue que se le asignó la definición de ovni. Cabe destacar que los primeros términos de ovni no fueron utilizados por los testigos del accidente, sino por las autoridades que llevaban a cabo la investigación. Para la tarde del 5 de octubre, los militares comenzaron a ocuparse del incidente en el puerto. Tras estudiar el telegrama del Centro de Servicio de Rescate, el comandante del escuadrón, William Benn, envió mensajes urgentes a la Dirección General del Comando Naval Canadiense con la orden de llevar a cabo una operación de búsqueda inmediata en el lugar del incidente. Si el misterioso objeto oscuro no se encontraba en la superficie, un equipo de buzos debía unirse a la búsqueda,
quienes podrían encontrar algo. El Comando Naval envió un grupo de buzos de la Marina desde Halifax. El 6 de octubre comenzaron la búsqueda, sumergiéndose desde la cubierta de un patrullero. En un pueblo tan pequeño como Nersch, se pueden escuchar los rumores más diversos. Pero cuando aparecen los militares con buzos y con la llegada de los mismos, cuando la gente ve que se están llevando a cabo búsquedas, entienden que la situación es seria. Los buzos exploraron un área de 3 kilómetros cuadrados. Primero, el grupo de búsqueda rodeó el lugar del incidente, luego lo marcó con boyas y comenzó la operación. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron éxito. La inspección mostró solo una cantidad increíble de plancton en el agua. Las búsquedas se llevaron a cabo de manera formal, utilizando linternas manuales parpadeantes comunes que no permitían acercarse al lugar donde buceaban los buzos. Mientras exploraban las profundidades, el pequeño pueblo pesquero se convirtió en el epicentro de la atención general. El 7 de octubre, las cámaras de la televisión canadiense capturaron a los buzos durante sus inmersiones. Este tema ocupó un lugar central en los noticieros. Las publicaciones periódicas canadienses recibieron información fragmentaria sobre el extraño incidente. Entre ellas estaba el periódico Chronicle Herald, con el que colaboraba el periodista Ray McLeod. Esa noche estaba trabajando cuando el editor en jefe lo llamó y le informó sobre el incidente en el puerto. El editor señaló que había muchos testigos, incluidos policías, y que McLeod debía averiguar qué había caído al agua. Era una tarea seria, y él se dispuso a cumplirla. Sin embargo, cuando McLeod intentó averiguar los detalles, nadie pudo proporcionarle ninguna información. No escuchó nada concreto de las autoridades oficiales. Ni la policía canadiense ni el servicio de búsqueda y rescate sabían qué exactamente había caído en las aguas de Shek Harbor. Esa noche no se registró ningún accidente, lo que se convirtió en un verdadero misterio. La falta de información avivó la curiosidad de McLeod y decidió llevar a cabo su propia investigación. Como él mismo dice, cualquier escolar te dirá que la incertidumbre estimula la imaginación. Era especialmente sorprendente cuando las fuerzas del orden afirmaban que ni siquiera podían suponer qué podría haber sido. Fue entonces cuando McLeod recurrió a los servicios de un informante militar. El informante lo dirigió a Ottawa, al comandante de escuadrones William Benn, quien estaba llevando a cabo investigaciones sobre casos de ovnis en su división de aviación militar. Lo que McLeod descubrió sobre Shek Harbor fue una sorpresa para él. William Benn le informó sobre varios casos de contactos con ovnis que tenían confirmaciones reales. Su relato fue publicado en un periódico, lo que se convirtió en una sensación. El 7 de octubre de 1967, el material preparado por McLeod fue impreso en la primera página del periódico ultraconservador Crónica de Gerrid. Cuando vio su artículo pensó, «Dios, ¿qué he hecho?». No esperaba que el titular fuera tan impactante. El título del artículo fue impreso en letras enormes y echó más leña al fuego. Los rumores comenzaron a circular nuevamente por la ciudad. El artículo de McLeod fue discutido en todos los rincones de Canadá, pero más que nada, interesó a los habitantes de Shek Harbor, donde continuaban las búsquedas del objeto no identificado. El 7 de octubre, el Comando Naval envió a otros 3 buzos al lugar de la caída. Las búsquedas continuaron, y los habitantes de la ciudad esperaban respuestas que nunca llegaron. McLeod cree que los resultados de la investigación fueron cuidadosamente ocultados. No nos informaron de nada. Algunos representantes oficiales incluso dijeron que se les prohibió discutir este tema, recuerda. Los habitantes esperaban que pronto les dijeran que realmente había sido un accidente aéreo y que el avión había sido encontrado en el fondo del océano. Pero nada de eso ocurrió.
El 8 de octubre, los militares finalizaron su operación. Las fuentes oficiales informaron que las búsquedas de 3 días no habían dado ningún resultado. 5 días después del accidente, los habitantes de la ciudad seguían en la ignorancia. Sin embargo, el final de la investigación en Sheck Harbor era solo el comienzo de un asunto que se volvía cada vez más enrevesado. Octubre de 1967. Decenas de personas se convirtieron en testigos de la caída de un objeto desconocido en las aguas del puerto de Sheck Harbor, en la costa sur de Nueva Escocia, en Canadá. Los pescadores locales peinaron la línea costera, tratando de descubrir los restos en la superficie del agua, mientras que los buzos de la Marina Real investigaban el fondo. De repente, las búsquedas se detuvieron. Existía la sensación de que se estaba ocultando algo a la gente. Muchos lo sintieron. Gastar tanto tiempo y esfuerzo en un viaje y no recibir ninguna explicación parecía muy extraño. No había respuestas, y una nueva ola de rumores se propagó con una rapidez extraordinaria. Se decía que, tal vez, realmente habían encontrado algo. Entre los buzos locales, uno confesó que habían sacado algo del fondo. Una cosa misteriosa, sobre la cual nadie podía decir con certeza qué era. Circulaban los rumores más increíbles, y eso era típico cuando no se dice toda la verdad. Comenzaba la especulación. Durante la década de 1960, los rumores sobre la aparición de ovnis y objetos desconocidos similares se consideraban un efecto secundario de la Guerra Fría. En ese período, los enfrentamientos nucleares entre los Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaron su punto máximo. Las dos superpotencias se acusaban mutuamente de probar las armas más avanzadas y se llevaban a cabo operaciones secretas en el norte del Atlántico. Todos estos hechos intensificaban la atmósfera y aumentaban el interés por el extraño incidente que ocurrió solo unos años después de la crisis de los misiles en Cuba. Esto solo avivó el interés, y la gente comenzó a proponer diversas teorías. Quizás un aparato estadounidense secreto cayó al agua, un avión o un satélite, o tal vez era un aparato ruso. El periodista Ray McLeod intentaba llegar a la verdad. Durante un tiempo, sus artículos aparecieron en las portadas del respetable periódico Chronicle Herald. Sin embargo, sus esfuerzos por arrojar luz sobre esta historia traían resultados inesperados y desalentadores. McLeod tenía información importante para el editor del periódico, pero este le aconsejó no profundizar en la historia, ya que debía ser manejada por alguno de los reporteros que llevaban tiempo trabajando en ese tema. A ellos les resultaba más fácil establecer contactos, ya que querían investigar a fondo el incidente. Al final, el caso fue asignado a David Bentley. McLeod sabía que Bentley se había reunido con científicos para recopilar información que refutara los hechos sobre la aparición de ovnis. Solo se dirigía a aquellos científicos que despreciaban los llamados ovnis y negaban la posibilidad misma de su existencia. El principal aliado de Bentley era el astrónomo sacerdote Michael Bark Gaffney, quien, siendo jesuita, era escéptico respecto a tales fenómenos. Él tenía su propio punto de vista y siempre trataba de calmar las pasiones humanas en torno a los objetos no identificados. Unas semanas después del inusual incidente, Michael Bork Gaffney llevó a cabo una discusión pública sobre los eventos en Sheck Harbor, intentando tranquilizar a la gente. Explicó que 94% de los llamados ovnis son fenómenos naturales ordinarios, como meteoritos. Mientras el sacerdote presentaba sus argumentos, Stiles se preguntaba qué había descubierto exactamente el grupo de William Venn. Circulaban rumores de que podría haberse encontrado algo concreto en las aguas del puerto. Stiles le preguntó a Bentley por qué no iba a Ottawa a ver al comandante de escuadrones William Venn, a lo que Bentley respondió que tal persona no existía,
y que tampoco había un escuadrón similar en Ottawa. Le aconsejó a Stiles que se olvidara de esa historia. ¿Acaso el Chronicle Herald estaba bajo presión de las autoridades canadienses? MacLeod comprendió que esta historia nunca llegaría a los periódicos. Era difícil aceptar que no podía utilizar sus conexiones y contactos para llevar la verdad a la gente. Después de todo, tenían derecho a saber qué había sucedido allí. El periodista se sentía impotente al no poder hacerlo. Pronto, representantes de la televisión canadiense cruzaron la frontera de su país y se dirigieron a la Universidad de Colorado para ver al conocido físico Edward Condon. Condon y su grupo estaban realizando un trabajo de investigación para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos bajo un contrato de $500,000. Los científicos tenían la tarea de proporcionar una evaluación independiente del fenómeno OVNI. Condon había estado observando fenómenos similares en todo el mundo y se interesó por los eventos en Shag Harbor. Era necesario determinar si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos debería investigar los extraños sucesos. Desde el punto de vista de la ufología, este evento despertaba interés. A pesar de contar con recursos significativos y personal altamente calificado, Chris Stiles creía que Condon y su equipo no habían prestado la debida atención a este caso. El asunto fue entregado a Norman Levin, quien llamó varias veces a ATAB, la agencia principal de policía canadiense, y el Ministerio de Marina. Le informaron que ya se había llevado a cabo una investigación completa y exhaustiva. Sin embargo, como más tarde reconoció Levin, fue un error creer en esto. Se puede confiar en las autoridades. El incidente en Canadá se convirtió en uno de los 59 fenómenos OVNI que Condon y su equipo incluyeron en sus investigaciones. El caso número 34, el informe final, fue presentado por los científicos el 31 de octubre de 1968 y contenía 900 páginas de información. En la conclusión se indicaba: considerar que la investigación adicional es infundada, considerar que la Tatariri. Condon resumió el informe con las palabras de que en los últimos 20 años no ha llegado a la Tierra desde el espacio nada que pudiera ser relacionado con la ciencia de la ufología y que agregara a los conocimientos científicos. Chris Stiles reflexionaba sobre el hecho de que la investigación científica seria sobre los ovnis siempre termina de la misma manera, ya que los criterios son bastante estrictos. A menudo, cuando ocurren tales eventos, no importa qué definición utilices y cuán preciso y meticuloso seas. Al final, de todos modos, no se creerá. Eso fue precisamente lo que ocurrió con la historia en Shag Harbor, donde nadie insistió en respuestas. Así, el caso en el puerto canadiense se convirtió en otro misterio sin resolver. Las noticias sobre este incidente gradualmente se desplazaron de las primeras páginas a las últimas. Un mes después, ya se había olvidado lo sucedido. La gente continuaba con sus quehaceres diarios, comía sándwiches e iba a trabajar. Sin embargo, 25 años después, la investigación del incidente en Shag Harbor tomó un nuevo giro. Gracias a varios descubrimientos sensacionales, quedó claro que aún era pronto para cerrar el caso. En octubre de 1967, más de una docena de personas fueron testigos de la caída de un ovni en las aguas de Shag Harbor. Incluso después de 25 años, muchas preguntas sobre este caso permanecían sin respuesta. Fue un evento completamente extraordinario. Algún objeto aterrizó del cielo en el agua, pero qué era exactamente seguía siendo un misterio. Uno de los testigos de aquella noche, Chris Stiles, aún no puede olvidar lo que vio sobre el puerto. Notó el ovni desde la ventana de su casa. Más tarde, en 1992, Chris vio un programa de televisión que cambió su vida. Recordó los eventos en Shag Harbor, ya que en ese momento nadie negaba que se trataba de un verdadero ovni, incluidos los funcionarios. Para entonces, casi había olvidado lo que había visto en su infancia,
pero decidió llevar a cabo su propia investigación. Stiles solicitó documentos relacionados con este caso del Archivo Nacional Canadiense y del Departamento de Seguridad Nacional. Después de unas semanas, los documentos llegaron a la biblioteca principal de Halifax en forma de microfilmes. Comenzó un arduo trabajo. Al revisar documento por documento, Stiles se dio cuenta de que los burócratas que los redactaron no habían dejado nada fuera. Los microfilmes contenían información sobre la aparición de ovnis en Canadá desde 1965 hasta 1981. Era como buscar una aguja en un pajar. Durante varias semanas, Chris estudió los microfilmes y en uno de los documentos oficiales se dio cuenta claramente de que tenía ante sí una carta importante con una historia. La inscripción NLO la encontró 3 veces en 3 sobres, todos ellos relacionados con el incidente en Shag Harbor. Stiles comprendió que tenía ante sí documentos únicos. ¿Acaso había tropezado con algo que el gobierno de Canadá había ocultado meticulosamente? Chris Stiles se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Se puso en contacto con su colega Don Lejeune y juntos comenzaron a investigar los eventos ocurridos en Shag Harbor. Durante un año o un año y medio, Stiles recopiló materiales y buscó testigos, sumergiéndose en este tema con entusiasmo. Al final, involucró en la investigación a mí, y no pude negarme. Un estudio minucioso de los documentos desclasificados permitió reconstruir los detalles de aquella noche, el 4 de octubre de 1967, y recordar todo hasta el más mínimo detalle. Estos documentos me impresionaron enormemente, literalmente me dejaron sin aliento. Al revisarlos, Stiles comprendió que los militares canadienses sabían mucho más de lo que decían. Le sorprendió que los militares aceptaran con calma el hecho de buscar un objeto de origen extraterrestre. Esto podría considerarse una confirmación oficial de la existencia de NLO. Stiles descubrió que eventos similares no solo ocurrían en Shag Harbor. Se habían recopilado testimonios de testigos de diferentes rincones de Nueva Escocia. De manera inesperada, se topó con un informe que podía considerarse una fuente confiable. Se titulaba Prueba de pilotos de aviación civil. Esa noche, a las 19:15, 2 pilotos de Canadian Airlines, el capitán Pierre Charbonneau y el primer piloto Robert Ralph, volaban en el vuelo número 305 a una altitud de 5 kilómetros sobre la parte sureste de Quebec. Vieron en la ventana izquierda de la cabina un objeto que los sorprendió por su apariencia. Era un objeto alargado y colorido, similar a una cometa, que flotaba justo por encima del avión, cerca de su ala izquierda. Los experimentados pilotos estaban perplejos al observar cómo el extraño objeto se mantenía en el aire, y luego vieron varios destellos. Según sus testimonios, cuando comenzaron a tomar alguna acción, el NLO desaparecía entre las nubes. Después de algunas vacilaciones, los pilotos decidieron hacer un informe oficial sobre el extraño incidente. Para un piloto de aviación civil, esto no era fácil. Podía enfrentarse a las burlas de sus colegas y a problemas con la dirección, lo que podría convertirlo en objeto de burla. Continuando sus búsquedas, Stiles se topó con una fuente de información inesperada. En la Universidad de St. Mary, en Halifax, encontró documentos recopilados por el sacerdote Borg Hafni, quien era escéptico respecto a Kenelo y públicamente desmentía su aparición en Shag Harbor. Tuvo suerte de que esos documentos secretos estuvieran allí, ya que no hubo menciones de ellos ni en el Archivo Nacional ni en la Policía Canadiense. Los documentos de la Policía Canadiense, recopilados por el sacerdote Gaffney, contenían numerosos detalles de aquella noche. Uno de los informes incluía los testimonios del capitán del barco pesquero Leo Mercy, quien comandaba a 18 miembros de la tripulación. La embarcación salió al mar y de repente vieron 4 ovnis. Mercy detectó los objetos en el radar y registró todo.
Sin embargo, en su informe había cierta ambigüedad. Mencionó la búsqueda de ovnis en Shelburne, a kilómetros al norte de Sheet Harbor. En este documento había la siguiente frase: vi un objeto similar al que estaban buscando en Shelburne o Sheet Harbor. Esto permite concluir que simultáneamente se estaban llevando a cabo búsquedas en Shelburne. La pregunta permanecía: ¿podría un ovni, después de su caída, haber abandonado de alguna manera Sheet Harbor? Si esto realmente ocurrió, ¿está relacionado con el hecho de que Shelburne era el lugar de ubicación de una base militar canadiense? ¿O, al igual que Sheet Harbor, estaba rodeado de un ambiente de secretismo? A lo largo de la década de 1960, las investigaciones militares en Shelburne se llevaron a cabo bajo la fachada del Instituto de Oceanografía, lo que estaba relacionado con la Guerra Fría. Principalmente desde la base en Shelburne se realizaba la interceptación de transmisiones radiales secretas relacionadas con las maniobras de submarinos soviéticos en la parte norte del Atlántico. La grabación de los sonidos del motor se realizaba utilizando computadoras modernas para la época, lo que permitía registrar datos importantes. Esto se hacía en preparación para posibles conflictos que pudieran surgir en esos tiempos. Existía la pregunta: ¿podrían las autoridades canadienses, utilizando las capacidades técnicas de un submarino, determinar la ubicación del ovni hundido? Paralelamente, surgieron rumores sobre si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba llevando a cabo búsquedas secretas en Shelburne, mientras la atención del público estaba centrada en los eventos en Sheet Harbor. Chris Stiles, continuando su investigación, decidió encontrar y entrevistar a los buzos que exploraron las profundidades de Sheet Harbor. El 4 de octubre de 1967 fue testigo de un extraño fenómeno en el cielo sobre Nueva Escocia y, después de eso, intentó averiguar qué había sucedido exactamente. Stiles estudió documentos gubernamentales desclasificados que hablaban de la búsqueda de un ovni, supuestamente caído en las aguas de Sheet Harbor. Las autoridades oficiales afirmaron que no encontraron nada en el lugar del accidente, pero Stiles tenía razones para creer que los buzos podrían revelar algunos secretos. No todos se mostraron dispuestos a hablar con él, pero aquellos que se atrevieron compartieron información interesante que difería de las declaraciones oficiales de los medios de comunicación. El 9 de abril de 1993, uno de los buzos accedió a dar una entrevista bajo la condición de total anonimato. Choqueó a Stiles al informar que realmente habían descubierto algo bajo el agua, pero no en Shag Harbor. Según sus palabras, las búsquedas se habían trasladado a Shag Harbor y sabían que el objeto se encontraba en el fondo, a 40 kilómetros de la base militar en Shelburne. Posiblemente, el ovni evitaba el encuentro con los humanos, moviéndose bajo el agua a lo largo de la costa de Nueva Escocia. Si esto era cierto, significaba que los militares canadienses estaban llevando a cabo búsquedas secretas en Shelburne y ocultaban esto al público. El buzo puso a Stiles en un aprieto al informar que esta historia lo había inquietado. Tenía en sus manos documentos gubernamentales secretos, pero en ellos no se mencionaba nada sobre tales búsquedas. Stiles intentaba entender si las búsquedas de los militares en Shag Harbor eran solo un truco para desviar la atención de las verdaderas búsquedas. El relato del buzo se volvía cada vez más increíble. Cuando los buzos llegaron al lugar, se sumergieron en el agua sobre el objeto supuesto y lo vieron, además de descubrir otro objeto que, según ellos, estaba ayudando al primero. Stiles no sabía cómo reaccionar ante esta información, ya que contradecía completamente los datos oficiales. El buzo informó que los barcos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y los barcos canadienses habían anclado sobre los objetos y estaban rastreando cada uno de sus movimientos. Cuando él y su compañero se sumergieron en el agua, vieron seres vivos rodeando el objeto caído. Sin embargo,
El relato del buzo canadiense no terminó ahí. Informó que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había estado estudiando los objetos durante 7 días, pero la operación se detuvo repentinamente debido a la aparición de un submarino soviético que cruzó las aguas territoriales canadienses. En esta situación crítica, los barcos tuvieron que salir a interceptar el submarino. Después de un tiempo, ambos ovnis comenzaron a moverse hacia la bahía de Maine, emergieron a la superficie y se fueron volando, frustrando así la operación de captura. Surgió la pregunta: ¿hay más testigos que puedan confirmar esta fantástica historia del buzo? ¿Alguien había visto estos misteriosos objetos que aparecían sobre Shelburne? El 11 de octubre, exactamente una semana después de los eventos en Sag Harbor, las personas volvieron a notar una extraña luz en el cielo. Fue vista por una familia que vivía a 55 kilómetros de Shelburne. A esa misma hora, ellos observaban lo que se conoce como el Lochlan Cameron y vieron cómo 2 objetos luminosos se elevaron en el cielo sobre Sag Harbor y desaparecieron en la distancia. Este testimonio coincidió completamente con el relato del buzo, y ignorarlo es imposible. La pregunta permanece: ¿tenía razón el buzo? ¿Un nave espacial extraterrestre realmente se estrelló y cayó en las aguas del puerto, o existe otra explicación? El exvigilante Meika comparte su experiencia. En el segundo día encontré un objeto en forma de cilindro. Me di cuenta de que era un cilindro inusual, nunca había visto algo así antes. Él describe que el tamaño del cilindro era aproximadamente de 80 centímetros de largo y alrededor de 150 de diámetro. Una parte del cilindro estaba quemada y de él salían cables. Y olían. Odiablemente olían. El vigilante Banks notificó al Departamento de Transporte canadiense sobre su hallazgo: un extraño cilindro en la costa rocosa de la isla Bon Portage. En el departamento le aconsejaron que tuviera cuidado, empaquetara el objeto y lo entregara para su inspección a un oficial en el muelle. Debió ser que este objeto era muy necesario para ellos, pues enviaron a un oficial en avión desde Virginia, añade él. Sin embargo, ¿qué había de tan inusual dentro del cilindro? A pesar de que trabajaba para el gobierno federal, la respuesta a esta pregunta seguía siendo un misterio para él. Los olvidos de aquellos días siguen siendo un enigma para todos, dice. Según algunas suposiciones, estos eventos pueden estar relacionados con experimentos militares secretos de la época de la Guerra Fría. Supongo que era algún tipo de avión no tripulado que quisieron recuperar en su base. ¿Y por qué no? Creo que era algún objeto controlado que cayó por sí mismo o fue derribado. Considero que era un avión militar estadounidense. Sin embargo, sus oponentes afirman que un objeto capaz de funcionar tanto sobre como bajo el agua solo puede ser de origen extraterrestre. Incluso ahora, en tiempos de aviones invisibles, no hay ningún aparato que tenga funciones tanto aerodinámicas como hidrodinámicas, subraya él. La cuestión de qué tipo de objeto era sigue abierta y continúa inquietando a muchos. Sea lo que sea, fue controlado por un ser inteligente y era no terrestre, añade él con esperanza. Quizás algún día los archivos militares relacionados con pruebas secretas verán la luz. Si eso sucede, tal vez se arroje luz sobre los misteriosos eventos en Sag Harbor que ocurrieron el 4 de octubre de 1967. Solo nos queda esperar. Mientras tanto, los recuerdos de las personas que vieron esa noche la caída de un objeto extraño en el océano se vuelven cada vez más difusos. Todavía miro al cielo y trato de distinguir algo que se asemeje al objeto que vi aquella noche hace más de 30 años. Me encantaría saber qué fue en realidad.